7 de la mañana con 34 minutos, amigos televidentes, damos la bienvenida a Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura. Y es que precisamente hace poquísimos días ha terminado las funciones de la Comisión Ocasional AMPETRA con algunos resultados que precisamente la asambleísta viene a contarnos en esta mañana. Muy buenos días, Silvia. Coméntenos, la semana anterior ya terminaron ese trabajo que ha durado aproximadamente un año. ¿Qué lectura le dejan en los datos y el trabajo ejercido de la comisión? Sí, buenos días, gracias la oportunidad a todos los televidentes. Mi saludo. El día jueves hemos presentado ya el informe final de esta comisión que investigó los casos de violencia sexual, que inicialmente nosotros empezamos con la misión de analizar el caso Ampetra, pero dado la conmoción social se extendió nuestro trabajo hacia un año y hemos podido identificar, diría yo, por un lado, las causas estructurales de esta problemática social, toda vez que nos encontramos con un silencio que tocaba que comprometió hacer algunas acciones para ir rompiendo una naturalización de una violencia sexual. Ese fue Es el decir, principal problema, Silvia, el que principal problema porque no había denuncias, no no había denuncias. Además, o sea, no había garantías para esas denuncias, no había garantías, porque una persona que denunciaba era víctima de recriminación de la sociedad misma o era víctima o revictimizada en el proceso de investigación o era amenazada por el victimario o finalmente, o sea, no había ni la atención del caso. Entonces, eso es uno de los problemas que nosotros identificamos y que no es que se ha superado. Hemos iniciado la posibilidad de ir rompiendo ese silencio y por eso es que hoy tenemos ya en un incremento del 55% más de denuncias que ya están siendo investigadas en la Fiscalía. Ahora, ¿qué hemos hecho sobre los casos que estuvieron archivados o estuvieron ya cerrados, hablemos así? Desde el Ministerio de Educación se ha promovido la reapertura de estos casos, por ejemplo, y hoy cerca de 700 casos están aún en investigación previa y esas son las razones para que nosotros hayamos insistido como una de las conclusiones que debe haber seguimiento. ¿Desde qué año Nosotros están hemos realizando ustedes concluido, esta estamos investigación? hablando desde el 2000, hicimos un corte desde el 2015, 15, 16, 17 y 18. ¿Y los años anteriores? Los años anteriores, permítame decirlo y yo lo he dicho públicamente, no existe un solo registro que pasó en los años anteriores. Por un lado coincidió este tema de la transición de las direcciones provinciales a distritos. Bueno, no hay esos registros, no hay esa documentación. Estaba tan naturalizada estos temas, estas conductas sociales, que poca importancia se prestaba. Al momento nosotros hemos logrado tener ya un registro único a través de una mesa interinstitucional que se conformó en donde hay la información del Ministerio de Salud, de Educación, del MIES, de la Defensoría del Pueblo y se ha podido llegar a identificar un escenario de violencia en el país. Difícil, o sea, de entenderlo y también de enfrentarlo. Son 27.700 casos de violencia sexual en general, o sea, principalmente a mujeres, ¿no? Pero de esos casos, el 17%, o sea, cerca de 3.300 casos son en unidades educativas. Pero lastimosamente, cuando se trata en contra de los niños y niñas, el 17% se da en las unidades educativas, pero más del 80% se da en el ámbito de la familia, se da en el ámbito doméstico. Entonces, eso nos ha llevado a aseverar, primero, que se trata de un problema estructural en donde tiene que haber una corresponsabilidad de la familia, del Estado y de la sociedad misma. No se va a poder resolver el problema en las escuelas únicamente, hay que hacer toda una política de prevención en las escuelas, de protección a los niños, de escucha a los niños,
pero obviamente se trata de un problema estructural. Segundo elemento que me parece fundamental, o sea, de señalarlo y así con mucho énfasis, es de que hay una debilidad de la gobernanza del Estado. El Estado no estuvo preparado para enfrentar ni a nivel del sistema educativo, ni a nivel del sistema de servicios de protección, ni a nivel del sistema judicial. No tenemos un sistema de justicia especializada para los niños. ¿Y cuántos casos han tenido sentencia de los que han mencionado toda la investigación que ha realizado? Bueno, nosotros empezamos, o sea, con un 9% de sentencias de los casos. Hoy estamos ya llegando a un 43%. Ha habido un incremento en las sentencias, ¿no? Pero esto no da cuenta, o sea, simplemente de que hay que sancionar y mientras más se sancione, más logros. No, nosotros estamos más bien empeñados en el tema de la prevención. Los hechos no deben suceder. ¿Cómo Los se niños trabaja deben esa estar... prevención? Bueno, Sabemos que el trabajo viene de la familia, toda esta cuestión de poder prevenir viene de la familia y usted ha mencionado también que la mayoría de casos se producen fuera de las así es. aulas. ¿Cuáles son las instituciones que deben activarse también, trabajar en conjunto para poder realizar esta actividad de prevención? Bueno, lo que nosotros hemos ensayado y hoy pretendemos ya que se haga, se institucionalice es una mesa de articulación interinstitucional. Más unidos, más protegidos, inclusive se llama. En esto está el MIES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, y en esto está también el sistema judicial. Entonces, lo que se ha hecho es, primero, un solo registro, un solo formato de denuncia, por ejemplo. Antes, cada institución hacía su parte, sin lograr el objetivo central que era la protección y la prevención de la violencia. En todo caso, hoy tenemos ese modelo de denuncia que es el mismo para todas las instituciones. Tenemos protocolizado todas las instituciones. Antes el MIES, que gestiona, por ejemplo, los IBBs y los NHs, no tenía un protocolo de actuación que garantice, o sea, que cualquier cooperación que se daba en función de esta política pública de los programas con los niños, se responsabilicen y hagan política de prevención. Antes no existía protocolos, por ejemplo, para la educación particular. Hoy la educación pública y particular tiene que tomar algunas medidas como los protocolos de atención, pero también, o sea, la prevención con el examen psicométrico para todos los docentes. Ahora, establecimientos públicos y privados tienen que tomar esa prueba psicométrica. Estamos estableciendo también la necesidad de que el Ministerio de Salud, en los casos de embarazo adolescente, que cuando se trata de menores de 14 años, son considerados delitos porque es una violación, es violación. Y mire, esos casos de vincular el alto índice de embarazo adolescente con una política de protección en las unidades educativas, con servicios de atención psicológica y de readaptación en el Ministerio de Justicia, ¿no? Con programas de prevención y de educación familiar desde el MIES. O sea, son los temas que tienen que estar articulados. Entonces teníamos una desarticulación y seguimos teniendo. Y además no tenemos sostenibilidad económica y financiera para mantener este tipo de programas. Son campañas esporádicas, son acciones o programas que culminan mientras existen los recursos. Entonces necesitamos darle sostenibilidad a esto. Entonces, pero si hablamos de un programa financiero, entonces, ¿qué seguridad tiene la ciudadanía de que se puedan mantener estos programas, que no sean esporádicos como usted lo acaba de mencionar? Bueno, es lo que estamos pidiendo al gobierno. Próximamente tendremos la proforma presupuestaria en nuestras manos en la Asamblea y nosotros hemos dicho, ¿no? Garantizar, por ejemplo, que todas las instituciones educativas tengan los DESES. O sea, es una de las acciones inmediatas. No puede haber institución educativa que no haya personal especializado en conducir, en ayudar, en escuchar, en dar el tratamiento especializado a los niños en caso de violencia, por ejemplo. Tenemos que tener garantías, por ejemplo, para que la Fiscalía tenga por lo menos el personal que permita hacer las audiencias con un psicólogo a los niños. No tiene. Hay casos, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, que les dan las audiencias para que el psicólogo le atienda a la víctima después de 3 meses.
de sucedidos los hechos, aquí en Ibarra. En una provincia, por ejemplo, que es de mayor índice de violencia sexual, no existe ni un solo psicólogo. Entonces, tiene que haber prioridad. Entonces, ¿cómo se entiende el interés superior del niño? ¿Cómo se piensa combatir la violencia sexual si no es destinando, invirtiendo? Esa también es una inversión, o sea, que tiene que dar cuenta de cómo un Estado, un gobierno prioriza los temas. Asambleísta, usted Entonces mencionó estamos también en que esos problemas. el país antes no estaba preparado, el tema de la gobernanza también, en este aspecto de los juicios. Ahora ya está preparado el Ecuador, ya tiene una justicia prolija, que tenga un poco más de tiempo para poder resolver estos casos, o también es otro aspecto que queda debiendo el hay país? acciones, hay respuestas. Por ejemplo, el hecho de que hayan protocolos en la Fiscalía, haya una mesa de acceso a la justicia en el Consejo de la Judicatura, son cosas importantes. Que en el Ministerio de Educación se esté llamando ya a concursos de los DESES, estén tomando exámenes psicométricos a los docentes, estén capacitando a los docentes y a las autoridades en temas de la aplicación de los protocolos. Son temas importantes, que haya una campaña articulada, que haya convenios y protocolos unitarios, por ejemplo, o conjuntos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. O sea, son acciones, pero estas tienen que terminar con una institucionalidad fuerte. Para eso, nuestro informe recomendó el que se reforme el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Vamos a hacer este código, la actualización del código. Se formó ya una comisión que va a funcionar durante el próximo año y va, en base a las recomendaciones que hace la comisión, va a reformar este código. Principalmente nos interesa es recuperar el sistema de protección especializado de la niñez, replantear el tema de estas juntas cantonales de protección que están funcionando, pero que tampoco tienen la capacidad técnica, ni los recursos, ni la autonomía necesaria para actuar, porque el problema de la violencia se da en los territorios. Entonces, no se puede estar arriba diseñando políticas cuando en cualquier momento se están sucediendo los hechos de violencia. Por lo tanto, mire, se trata de un informe muy integral que nosotros hemos puesto en manos de esta nueva comisión para que se dé seguimiento a la investigación de los casos pendientes. Estamos demandando un sistema de reparación a las víctimas. En este país no se conoce qué es reparación a las víctimas, ¿no? Y por lo tanto las víctimas se encuentran insatisfechas. ¿Cómo puede ser que simplemente nos quedemos en detectar, en diagnosticar, en detectar la violencia, el número de casos, los problemas? No, necesitamos también acciones mucho más contundentes. Por lo tanto, hemos logrado conformar con las víctimas una gran organización nacional. Y son las víctimas, lastimosamente, las que van a estar empujando todo lo que haga falta para que en el país realmente recuperemos esa gobernanza, habilitemos las leyes, pero más que todo protejamos a nuestros niños. Asambleísta, por motivo de tiempo tengo que preguntarle sobre un tema también importante. El viernes anterior ustedes como Partido Socialista también han presentado a los precandidatos de cara a las próximas elecciones del 2019. Lo que llama la atención es que están algunos rostros que vienen después de muchos años, por ejemplo, el doctor Alfonso Pasquel, y también personas que ya están en el poder, como el alcalde de Pimampiro, Lorena Quimbiurco, también, que estaba dentro de estos precandidatos. La pregunta es, bueno, según algunas encuestas, y es conocido también a nivel general, el malestar que tiene la comunidad, la desazón que tiene la comunidad respecto a estos movimientos políticos. ¿Cómo ustedes realizaron también la selección como partido de estas personas? Y si no pensaron también que era también algo más eficiente, o tal vez como otra alternativa, buscar rostros jóvenes que se hayan preparado correctamente en escuelas políticas para dar una nueva imagen de lo que es el Partido Socialista. Bueno, la sociedad imbabureña va a tener la oportunidad de escoger democráticamente. Claro que hay algunos parámetros que es importante tomarlos en cuenta. Nosotros hemos dicho hay que construir un proyecto político desde el territorio, y uno de ellos es impulsar, por ejemplo, un proyecto de ciudad más humana,
que tenga que ver con la calidad de vida y con los problemas de la gente. Por ejemplo, esto de la violencia sexual, que en manos de un médico, como es el caso del doctor Alfonso Pasquel, ¿no? Está garantizado primero ese sentido de humanidad, luego ese sentido y capacidad profesional, ¿no? Por ejemplo, por decirle algo en el sentido ya de lo humano. Pero Alfonso Pasquel ha planteado un tema que me parece fundamental. O sea, no puede haber gobierno local que se esté abstraído de lo que es el problema social de la falta del empleo. Entonces hay que tener una propuesta para generar desde los territorios también y solucionar el problema de desempleo de la ciudad. Hay que tener una ciudad y una provincia que recupere las condiciones ecológicas, o sea, que debe asumir y enfrentar en estos momentos de la modernidad. No se trata de tener únicamente jóvenes, o sea, que estén de candidatos, sino asumir la propuesta actual. Y eso se lo hace entre jóvenes, entre personas con experiencia. Entonces, o sea, nosotros no vemos de ninguna manera, o sea, que la edad de una persona, además que puede ser un discrimen, no esté condicionada a que es mejor candidato que otro, sino una propuesta actual que dé respuesta a los jóvenes, porque los jóvenes lo que quieren es trabajo. Los jóvenes han incorporado agendas de defensa del medio ambiente. Los jóvenes han defendido los derechos humanos. Entonces, nosotros sí creemos, o sea, que las personas, que las organizaciones políticas tenemos que actualizar la agenda. Y en ese caso yo creo que está Alfonso Pasquel como Oscar Narváez. Marcela Arellano, representante de la Renovación Socialista, impugnó ante el Consejo Nacional Electoral el tema de la directiva del Partido Socialista y había indicado textualmente: quieren dejar atrás una década en que dirigentes como Silvia Salgado, Rafael Quintero, Fabián Solano, Patricio Zambrano y Ronald Verde Soto pusieron al socialismo al servicio del gobierno de Rafael Correa. Bueno, mire, esta declaración, o sea, puede ser de alguien que puede denotar, ¿no es cierto?, una posición y una conducta que, al margen de sobresalir el tema del partido, la propuesta, está destacando un tema personal de un grupo que es muy conocido acá en el país y que tuvo diferencias en el Partido Socialista y que se autoexcluyó. No participó ya 8 años en la estructura del partido. Y acudieron al Consejo Nacional Electoral, ¿no?, y solicitaron la intervención del Partido Socialista. Y tuvimos un Consejo Nacional Electoral que, fuera de la ley, fuera de la Constitución, dio una resolución que quedará para la historia. Un organismo electoral que tiene que estar realmente ser un árbitro imparcial en garantizar derechos políticos, en organizar elecciones transparentes. ¿Sabe lo que hizo este Consejo Nacional Electoral espurio? Que desde ya para nosotros, o sea, deja sentado una desconfianza total. Ponernos una comisión en donde intervienen ellos, intervienen este grupo, que la mayoría de ellos, la señora, por ejemplo, fue candidata de la Unidad Popular en las anteriores elecciones, ¿no? Y la señora está representando. Ellos son, según este CNE, los que irían a inscribir las listas. Entonces, mire, o sea, en Quito, las instituciones, las organizaciones, inclusive otros partidos han dicho, o sea, que es un precedente nefasto para la democracia, porque no puede ser que un organismo que hace elecciones intervenga y defina cuál es la línea política de una organización. Por lo tanto, desde ya nosotros hacemos extensiva la denuncia, lo hemos puesto ya en conocimiento de organismos internacionales. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es seguir actuando conforme dice la ley. Vamos a seleccionar candidatos en grandes asambleas y obviamente vamos a tener una política de alianzas. O sea, a los que se refiere la señora Arellano son los que hemos sido presidentes en los últimos tiempos. Y lo que sí le puedo decir a la señora es de que ninguno de los presidentes hubo reelección, ninguno. Todos son gente nueva. Ella, entiendo, defiende a personas que creen que todavía se creen dueños de los partidos o perpetuos dirigentes. Pero permítame informarle a la ciudadanía, especialmente de Imbabura,
La militancia del Partido Socialista hoy más que nunca está fortalecida. Grupos de militantes que estuvieron inactivos, prueba de ello es Alfonso Pasquel, Marco Tafur y otros, se han incorporado más bien al Partido Socialista. Otros que se fueron inclusive a otros movimientos han regresado al Partido Socialista. Por lo tanto, esas son a veces, o sea, los beneficios. Hay una intención de causar daño y por el otro contrario, más bien, cuando hay militancia, hay ideología, lo que se hace es más bien recomponer y fortalecer el partido. En todo caso, nosotros somos muy respetuosos, o sea, de las decisiones personales de la militancia. El partido está abierto a todos los sectores, a todas las corrientes, porque lo que le decimos al CNE, déjenos resolver inclusive nuestras diferencias nosotros. No aceptamos imposición de ustedes. Agradecemos la presencia de Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura, resolviendo aquí también algunos temas en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a por usted. estar con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial. Enseguida volvemos con nuestro último entrevistado.